Qué bueno que podemos reunirnos, congregarnos hoy y venir a su palabra. Quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos a estar leyendo la escritura del verso 6 hasta el versículo 13. Entonces oraremos con total reverencia la palabra de Dios, Hebreos 4, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oramos. Padre amado, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que como acabamos de leer, Señor, es poderosa, es viva, eficaz, Señor. Y nuestro anhelo y deseo esta mañana, Señor, es que tu palabra, Señor, haga lo que ella misma afirma hacer, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos deje al descubierto ante ti. Ayúdenos, Señor, a crecer en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdenos a caminar confiadamente, Señor, en tu entendimiento y en tu verdad, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder proseguir la carrera que tú has puesto delante de nosotros para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos entender y estar conscientes cada día de nuestra vida que hemos de rendir cuentas a aquel que lo sabe todo, aquel que nos pone al descubierto. Ante ti, Señor, ¿quién podrá esconderse? Ponga un temor en nuestros corazones, Señor, para vivir para la gloria de su nombre todos los días de nuestra vida. Y en tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Mientras meditaba en esta porción de la palabra de Dios, recordé un texto en Mateo. Si lo tienes, quiero invitarte a que rápidamente pueda buscarlo. Mateo capítulo 7. Versículo 21 del capítulo 7 de Mateo dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y recuerdo Juan capítulo 1, cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, un maestro de la ley, en el versículo 13, le dice: ¿tú no sabes estas cosas, aún siendo maestro de la ley? Y cuando hablaba con la samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 22, él le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Y vemos en estos textos algo similar con lo que el autor de Hebreos nos ha dicho en su carta, de que no hemos simplemente entendido y comprendido el Evangelio con solamente escucharlo,
Hay más que hacer en nuestra vida, en nuestro quehacer cristiano, que simplemente escuchar las verdades del Señor. Y podemos tener una conclusión aquí a modo de introducción. Es posible, hermanos, que perdamos el descanso, descansando en nuestra propia fuerza, descansando como aquellos hombres le dijeron al Señor, 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 en tu nombre hicimos tantas cosas, descansando en nuestras obras. Podríamos descansar en nuestro conocimiento como quizás estaba descansando Nicodemo, siendo maestro de la ley, no entendía lo más básico, nacer de nuevo. Podríamos estar como la mujer samaritana, sumergida en un ritualismo. Ella decía, nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en el suyo, hablando con Jesús, y Jesús le dice, tú no sabes lo que estás adorando. Podríamos haber estado en la iglesia por años escuchando lo mismo día tras día y aún así no estar en el reposo y descanso del Señor. Sabes que la preocupación del autor en la carta a los Hebreos es una preocupación pastoral. Él quiere que su audiencia que esté escuchando esta carta no siga el ejemplo de incredulidad de aquella generación en el desierto. Vemos que en Hebreos 3:19 les dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, y le dice, no sigan ese ejemplo, no sigan siendo tercos, lentos para entender estas verdades. En el capítulo 4, versículo 6, les dice, por tanto, puesto que todavía que falta entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Y vemos en el capítulo 4, versículo 11, esta insistencia del autor de las cartas a los Hebreos, por tanto, esfuérzate hoy por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo que el mismo ejemplo de desobediencia. Recordamos esto. Y el autor constantemente en los capítulos 3 y 4 ha estado insistiendo en el Salmo 95, recordándonos que hoy es el día que podemos entrar en ese descanso, pero recordándonos constantemente que hubo una generación, debido a su endurecimiento, a un corazón incrédulo, que no entraron, que no disfrutaron del reposo. Así que puede ser nuestro caso esta mañana. Llenos de conocimiento, puede ser que estemos sumergidos en un ritualismo, que conozcamos todas las reglas, que conozcamos todos los mandamientos, que incluso tratemos de hacerlo como quizás la mujer samaritana estaba haciéndolo. Pero Jesús le dijo que no estaba viviendo de corazón. Quizás estamos siguiendo rudimentos, una cultura cristiana, una cultura evangélica, conocemos las palabras, conocemos el código de vestimenta del cristiano, conocemos la rutina del cristiano. Pero Jesús podría decirte, apartado de mí, hacedor de iniquidad. Ese es el temor al que el autor de la carta de los Hebreos está diciendo a su audiencia por el hecho de que quieren apartarse de la verdad del evangelio y volver al ritualismo del judaísmo. Están siendo tentados por quizás la persecución a la que están siendo sometidos. Quieren la seguridad, quieren la comodidad, como cualquier ser humano quizás la quiere. Y entonces es mejor volver a lo seguro de nuestra obra moral, en lugar de confiar y descansar en el Señor. Así que piensen esto, como cristianos debemos continuar buscando el descanso, por supuesto que solo Dios nos da. Un descanso que solo Dios ha preparado para nosotros, sus hijos. Lo que quiero que entiendas es que el capítulo 4 es una exhortación, un llamado pastoral a que la iglesia pueda perseverar en la fe, pueda perseverar en la obediencia, pueda mantenerse, pueda resistir, pueda avanzar en el camino que Dios le ha puesto a cada uno de nosotros como creyentes. Quizás las dos cosas más comunes con las que solemos lidiar y que nos pueden alejar de la perseverancia, a modo general, son las crisis, pero también la prosperidad. Son dos áreas sumamente complicadas para el corazón humano. Y
Cuando Dios nos permite estar en momentos de crisis, quizás nos vemos tentados a querer hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestra capacidad para que Dios nos bendiga y nos saque de la crisis. Y cuando estamos en la prosperidad nos vemos tentados a crecer en el orgullo porque estamos en un momento de tranquilidad debido, quizás pensemos, a nuestra suficiencia, a nuestra capacidad, a nuestra destreza. Son dos peligros por los que Dios continuamente nos lleva para crecer, crisis y prosperidad. Y hay un proverbio que expresa bien esto, Proverbio 30, 8 al 10, dice así, primero, versículo 8, Proverbios 30, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y en este sentido, ese texto está clamando por qué el contentamiento del corazón. Pero veamos el versículo 9, porque si me hago rico en ese estado de comodidad, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Pero si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Entonces, puede que estemos en un momento en el que estamos enfrentando crisis, en el que estamos tentados a ofender a Dios, pidiéndole a Dios que responda por qué Dios nos ha permitido pasar por estas crisis. O podríamos estar en un momento de comodidad en nuestro cristianismo y nos vemos tentados a decir, ¿quién necesita al Señor? Todo lo he logrado por mi fuerza, mi esfuerzo y mi capacidad. Como cristianos somos llamados a perseverar tanto en los momentos de prosperidad y en el contexto de la carta a los Hebreos, por supuesto, perseverar en momentos de crisis. Por eso notas esa constante en la carta a los Hebreos de la perseverancia. Notas esa constante de no endurezcas tu corazón, porque tanto la prosperidad como la crisis puede endurecer el corazón del ser humano. Por eso es tan peligrosa la comodidad y por eso es tan peligroso no ver a Cristo en medio de las crisis o no ver al Señor en medio de las crisis. Nos está diciendo que no despreciemos al Señor. Sea que tengamos un momento de dificultad en nuestra vida, no desprecies al Señor, no rechaces al Señor, no abandones al Señor, no te alejes del Señor, no permitas que tu corazón se endurezca en contra del Señor. Y esto es aplicable para ambas cosas, crisis y prosperidad. Pero lo que el autor está haciendo es llamándonos a perseverar en el Señor. Permíteme mostrarte al menos dos situaciones en las que estamos llamados a perseverar para que entendamos cómo podemos caminar más en el reposo del Señor o entendamos el énfasis de entrar en el reposo del Señor que hace el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Primer inciso, caminar en perseverancia significa que es un llamado a perseverar en medio de la tentación de las circunstancias. Todos nosotros somos llamados a perseverar en medio de la tentación de la circunstancia. Como creyentes somos llamados a responder con fe a cada una de las circunstancias que enfrentamos. Si todo va mal, generalmente solemos luchar porque nuestra fe es socavada por las circunstancias. Si todo va bien, nuestra fe es debilitada por la complacencia, estamos cómodos donde estamos. La tentación en las circunstancias es una batalla de fe. Es una prueba de fe, es una prueba de convicción. Y piensa en esto, debemos darnos cuenta de que no se trata tanto de la fuerza de la fe, pero sino del enfoque de nuestra fe. Por eso es tan común para nosotros como cristianos cuando vienen las crisis, nuestra fe responde a la crisis cambiando según la circunstancia. Lo que quiero decirte es que si tu fe está centrada en el carácter del Señor, y ese Señor es inmutable, y ese Señor es todopoderoso, nuestra fe cimentada en Él no debería cambiar si la circunstancia cambia. Entonces, una de las tentaciones que corremos, ya sea en crisis o perseverancia, abundancia, es que nos vemos tentados a sucumbir, a ceder en la tentación de la circunstancia. Solo piensa que culturalmente oramos menos cuando estamos bien. Y culturalmente oramos más cuando todo es crisis.
Y esos altos y bajos en nuestro cristianismo solo está enseñándonos que nosotros estamos respondiendo con nuestra vida práctica a la tentación de las circunstancias. Porque todos de nosotros somos llamados a vivir una vida de oración. Pero si eres honesto y somos honestos, oramos más cuando estamos en crisis y oramos menos cuando estamos en abundancia. Eso solo muestra que nosotros estamos respondiendo con nuestra fe a la tentación de la circunstancia. No necesariamente estamos viviendo con fe auténtica. La tentación de la circunstancia es una batalla de fe. Es una prueba de fe, es una prueba de carácter, es una prueba de convicción. Y debes darte cuenta que no se trata tanto de esa fuerza de fe, sino de ese enfoque de nuestra fe puesta solamente en el Señor. Si tu fe se encuentra en lo que te rodea, por supuesto, vas a caer, vas a resbalar, vas a ceder ante la tentación de la circunstancia. Pero si tu fe está puesta en el Señor y el Señor no cambia, aunque cambien tus circunstancias, tu fe en el Señor te mantendrá firme. El Señor Jesús le decía a Pedro, se nos ha pedido zarandearte. Y el Señor Jesús le dice, pero yo voy a orar para que tu fe sea fuerte, te sostenga, te mantenga, tú perseveres por medio de la fe. La fe centrada en el Señor nos ayudará a perseverar. El siguiente inciso es un llamado a perseverar de nuestros patrones pecaminosos. No solamente perseverar en medio de las tentaciones de la circunstancia, pero es un llamado a perseverar de nuestros patrones pecaminosos. La generación en el desierto no aprendió realmente quién era el Señor. Y en lugar de ello, se refugiaron en hacer un ídolo. Trajeron consigo esos patrones pecaminosos que habían aprendido por años estando bajo la esclavitud. Esta es la razón por la que el Señor, cuando se presenta a Moisés en Éxodo capítulo 3, les dice, yo soy el que soy, ¿no? Hablando acerca de quién es Él. Yo soy el que soy. No hay nadie que se compare a mí. Ve y dile al pueblo. Moisés tiene una pregunta muy importante que hacerle a Dios cuando Dios le dice que vaya y libere al pueblo. Él dice, Moisés le pregunta a Dios, pero ¿quién diré que eres tú? ¿Cuál diré es tu nombre? Y lo que Moisés está diciéndole es, ¿qué eres capaz de hacer? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Con este nombre el Señor estaba confrontando la idolatría tan arraigada en el corazón del pueblo. Lo vemos cuando hacen un becerro. Entonces están siguiendo sus patrones pecaminosos. Y esto puede ser igual para nosotros. En momentos en los que nuestra fe es probada, somos llamados a perseverar de nuestros patrones pecaminosos. Solo piensa por un momento cómo solemos responder a las crisis y nos estaremos viendo reflejado en el mundo. Así camina el mundo, desesperado, en angustia, en desesperanza, sin convicción. Y nos vemos reflejando simplemente el patrón del mundo. Y el Señor dice, persevera, avanza. Sigue sosteniéndote en el Señor. ¿Cómo respondemos ante la abundancia? Vemos ese patrón que se asemeja al mundo. Empezamos a confiar más en nuestros recursos en lugar de confiar en el Señor. Entonces Dios quiere que perseveres aún de tus patrones pecaminosos. Y por último, este llamado a la perseverancia en sí es un llamado a la santificación. Por eso nos está mostrando nuestra tendencia a sucumbir a las tentaciones de la circunstancia. Por eso nos llama a avanzar de nuestros patrones pecaminosos. En sí, el llamado a la perseverancia es un llamado a la santificación. A la mortificación de la carne, decía el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosa. Debemos luchar contra la tentación de las circunstancias con fe. Debemos luchar contra los patrones pecaminosos que hemos aprendido por años en nuestra vida. Y eso es lo que el autor está diciendo. Esfuérzate, ¿no?, por entrar en ese reposo. No endurezcas tu corazón. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Va a mostrarte las áreas en las que estás cediendo ante las tentaciones de las circunstancias, que estás cediendo ante los patrones pecaminosos que has aprendido en tu vida vieja. Por eso el apóstol Pablo insiste en que nos despojemos de nuestro viejo hombre y nos vistamos con el nuevo hombre. He aquí, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Que ya no vivamos en la oscuridad, que vivamos en la luz. El autor a la carta de los Hebreos está diciendo
Versículo 11. Por tanto, esforcémonos, iglesia, por entrar en ese reposo. Tú podrías decir, pero pastor, usted ha dicho que los cristianos que han creído en Jesucristo ya son parte de ese reposo. Por supuesto. Estamos en ese reposo, pero te toca a ti esforzarte y trabajar duro para eliminar aquellos patrones pecaminosos. Por eso te digo que el llamado a la perseverancia es un llamado a la santificación, en dependencia del Señor. El punto que el autor quiere enfatizar es que necesitamos entender que ese sentido de perseverancia es hoy. Dios sigue extendiendo esa oferta generosa para nosotros de entrar al descanso. Es un descanso para nosotros y nosotros debemos perseverar en entrar en ese descanso. Como dice el versículo 7, Dios ha establecido un día y ese día es hoy. Y si lo piensas, siempre será un hoy. Mientras aún Dios extiende su gracia para entrar a ese reposo. Por eso nuevamente déjame repetirte esto. Como cristiano debes continuar buscando el descanso que Dios ha preparado para nosotros. Y ese descanso es un llamado a la perseverancia. Y esa perseverancia es un llamado a la santificación en el Señor. Como dijo Juan capítulo 3, 30, le corresponde a Él crecer y a mí menguar. Necesitamos mortificar nuestra carne día a día, anhelando estar en ese reposo del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como creyente. Dios es soberano de traernos hasta Él, pero tienes una responsabilidad. Veamos los versículos 8 al 10. Dice así. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro reposo, de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. El argumento del autor aquí es que Dios sigue ofreciendo ese descanso. Y que este descanso es un descanso superior al que el pueblo de Israel obtuvo cuando entró a la tierra prometida. Es un descanso mayor. La tierra prometida no era un descanso definitivo. Está haciendo esta comparación entre estos pueblos y está diciendo este pueblo que entró a la tierra prometida, obtuvo un descanso, pero ese descanso no es el que Dios ha preparado para nosotros desde el principio de los tiempos. Por eso nuevamente el salmista retoma este principio en el Salmo 95, quizás unos 300 o más años después de Josué, y nos dice que David le dice a su audiencia que hoy hay todavía un descanso en el que no hemos entrado. La esencia del argumento aquí es que las promesas de Dios siempre tienen una aplicación actual. Es decir, cada generación tiene la oportunidad de responder con fe a la promesa de Dios de entrar en este reposo. Está hablando de un reposo superior. Dios todavía nos está llamando para que entremos en su descanso a través de la fe. Dios sigue llamándote a ti a descansar y reposar en el Señor. Como hemos estado diciendo en las últimas prédicas, hay áreas en nuestra vida en las que no estamos descansando y confiando en el Señor. Y Dios todavía sigue extendiendo su mano de gracia para nosotros de disfrutar de este reposo, de esforzarnos en entrar en este reposo, confiando en las promesas que Él ha hecho para nosotros. Dios todavía te está llamando a entrar en su descanso a través de la fe. En el versículo 9 nos dice que es un descanso sagrado. Va más allá del día de reposo a la semana. Va más allá de entrada a la tierra prometida, y el autor nos dice que pensemos en el reposo que Dios nos da como un reposo divino, como un reposo eterno. Y Jesús en Mateo capítulo 11 nos dice que Él es quien nos da ese reposo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Si ponemos todo junto lo que el autor está diciendo, ¿no? Y lo que Él quiere que entendamos, desde el principio el Señor nos ha ofrecido más que una tierra prometida, terrenal. Desde el principio Dios nos ha prometido más que simplemente un pedazo de tierra en cierto
sector específico Dios nos ha prometido su descanso y su reposo, y por eso el autor de Hebreos apela a la obra y descanso del Señor en el séptimo día. Y ahora nos dice que Josué no pudo darle el reposo que el pueblo necesitaba. Entraron a ese reposo y usa esta ilustración para decirte, hay un reposo aún, iglesia. Hay un reposo por venir, deberías esforzarte por entrar a ese reposo. Dios desde el principio ha ofrecido su descanso y que todavía hoy lo ofrece. No pierdas de vista el argumento del autor. No solamente hoy celebramos el día del Señor. Como creyentes celebramos este día como nuestro día de reposo. Y este día nos recuerda el día que el Señor reposó. El día que el Señor venció la muerte. Nos recuerda que hay un descanso superior en Él. Que hay un último día de descanso en el que aún no hemos entrado y que dice el autor de Hebreos, deberíamos estar anhelando. Ahora, pone esto en el contexto. Esta iglesia está sufriendo persecución por su fe. Y le dice, no te acomodes regresando al judaísmo. No te acomodes regresando al ritualismo religioso. Simplemente avanza, persevera. Hay un descanso esperándonos en el Señor. Josué no nos pudo dar ese descanso prometido. Pero Jesús, la esperanza viva, puede darnos y nos dará, cuando confiamos en Él y descansamos en Él, ese descanso prometido. Entonces, en sí el autor está preguntando, ¿estás perseverando para entrar en ese día de reposo futuro? Porque nuestra tendencia es acomodarnos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel entró a Egipto como una familia numerosa? Se acomodó. Ellos tenían una promesa de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, tú miras ese cambio entre Génesis y Éxodo, capítulo 1, capítulo 2, ves un acomodamiento. Tú ves el pueblo sufriendo, pero tras de ese sufrimiento hay un acomodamiento del pueblo de quedarse donde estaban. Esa no era la promesa. Ya eran una nación numerosa. Estaban viviendo en una tierra próspera. Sin embargo, pudieron pensar, aquí se cumplen todas las promesas de Dios, y no era así. Nuestra condición pecaminosa es acomodarnos. Por eso bendito sea el Señor por los días difíciles en nuestras vidas, que nos recuerda que hay una ciudad mejor gobernada por el Dios Todopoderoso. Una ciudad celestial, dice el autor de los Hebreos. Los evangelios nos hablan de eso, de una venida, de una nueva era. No pierdas de vista que el autor está diciéndonos, hay un descanso superior, hay un mejor descanso, un descanso divino en el que tú debes perseverar por la fe. En lugar de estar viendo hacia atrás, estábamos mejor en nuestra religión, estábamos mejor en nuestros rudimentos morales. Le dice, pon tu mirada en el reposo que el Señor ha preparado para sus hijos. Piensa en el sufrimiento que están experimentando, la persecución, el dolor, la crisis. El autor no está siendo insensible con el sufrimiento de las personas. Lo que está haciendo es práctico de que puedan poner su mirada en el Señor. Hay un reposo prometido por Él. En lugar de querer rechazar al Señor, mejor esfuérzate. Y por eso, ¿aún tienes deseos de entrar en ese reposo? ¿Son nuestras prioridades en este mundo un reflejo de que anhelamos y deseamos entrar en ese reposo? ¿Queremos ese descanso en el Señor? ¿O qué tipo de descanso queremos? El descanso de Cristo es el último descanso espiritual. Esa es nuestra motivación para perseverar, porque queremos entrar en ese descanso y disfrutar de ese descanso en el Señor. Quizás en nuestra Biblia no se logre apreciar con tanta claridad, pero lo que el autor está haciendo es, recuerdas el argumento de menor a mayor, y ahora no solo nos presenta, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los ángeles, pero ahora nos dice que Jesús es mayor que Josué. Y esa comparación entre Josué y Jesús que existe aquí es intencional del autor,
para que nosotros podamos ver que la promesa que el Dios está haciendo en Jesús es superior a la promesa que se dio con Josué. Jesús es un mejor y definitivo Josué. La salvación y el descanso dados a través de Josué nunca pretendieron ser el descanso final del pueblo de Dios. El descanso terrenal de Israel estaba apuntando a un descanso superior, y ese es el descanso en los cielos nuevos, en la tierra nueva, con un mejor Josué. Amén. Hay una polémica con el nombre de Jesús porque en hebreo, Yeshua, que es como comúnmente la gente lo pronuncia, Yeshua, se traduce transliterado al español como Josué. De hecho, es un nombre más pequeño. El nombre es Yehoshua. Se traduce como Josué. Cuando los autores del Nuevo Testamento escriben en griego, empieza la polémica que está siendo manipulado, porque en lugar de poner el nombre de Yeshua, ponemos la traducción en griego, Jesús. Entonces hay una gran polémica, y debido a esta gran influencia, no de las raíces hebraicas, que las personas empiezan a hablar en hebreo cuando quizás ni lo entienden, ha sido una gran confusión porque las personas están regresando a usar palabras en hebreo diciéndonos que no estamos pronunciando correctamente el nombre del Señor Jesucristo. Déjame decirte que no veo problemas, honestamente, en que usemos el término Jesús en griego, que es la transliteración de la palabra Yeshua, que de hecho el autor de la carta de los Hebreos está usando la Septuaginta, y cuando los autores de la Septuaginta tradujeron el nombre de Josué del hebreo al griego, usaron Jesús. Entonces por eso te digo que los lectores de esta carta, o los que oyeron de esta carta, pudieron hacer esta conexión con Josué. Pero quería dar mi opinión sobre el uso del nombre de Jesús como Yeshua, que de hecho es una mala pronunciación del nombre de Jesús. Y las personas están diciendo que tenemos que usar estos nombres. Vean, ustedes y yo hablamos español. ¿De qué nos beneficiaría estar hablando palabras en hebreo o griego, en este caso más hebreo, por las influencias de las corrientes hebraicas, cuando ni siquiera lo entendemos? ¿Sí? Entonces, tengan la tranquilidad de pronunciar el nombre de Jesús. Es una transliteración del nombre en griego, del nombre en hebreo. Y no hay ningún problema. Después de estudiar hebreo, y después de estudiar griego, y después de leer los comentarios más antiguos, ninguno estuvo tan preocupado por este nombre de Yeshua, como suelen pronunciarlo. Para mí es muy infantil, porque preferimos discutir sobre esto de los nombres en lugar de aplicarlo al corazón. Esta corriente de movimiento hebraico, mesianismo, simplemente está enfocado, como Jesús le dijo a los fariseos, están más preocupados por las palabras pequeñas de la ley en lugar de aplicarla a su propio corazón. Entonces no necesitas mencionar palabras en hebreo en tu lenguaje común y cotidiano para hacerle pensar a la otra persona que eres espiritual. Lo que necesitamos, dijo Jesús, es hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, es mi opinión muy personal sobre esto. Es muy infantil lo que está ocurriendo en la iglesia cristiana hoy. Incluso empezarse a vestir como un judío. El autor nos está diciendo que Josué, quien era el líder conquistador, que llevaría al pueblo a un descanso terrenal, a la tierra prometida, no les podía asegurar reposo eterno. Ese reposo está disponible para todos por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Jesús es el nuevo y definitivo mejor Josué. Ese descanso terrenal de Israel estaba apuntando a un descanso superior en Cristo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La alegría que Génesis expresa de Dios terminando su obra, la alegría que el relato de Josué expresa conquistando la tierra prometida, es fundamental y crucial para entender que tenemos una alegría superior cuando podamos centrar a los cielos nuevos y tierra nueva, cuando estemos con nuestro Señor en el reposo de Él. Está apuntando hacia Cristo.
La comparación es crucial y fundamental para entender que el descanso prometido a los creyentes aún está por venir. Es un descanso que sobrepasa el descanso de Josué y la tierra prometida. Es un descanso disponible, dice el autor de los Hebreos. El autor declara que los que entran en este reposo descansan de sus obras. Mira lo que dice el versículo 10, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que para mí esto tiene dos implicaciones. Primero, implica que el autor está diciéndonos que este reposo para aquella iglesia que está sufriendo martirio, que está sufriendo persecución, que este reposo vendrá al final de sus vidas, como cuando acaben todo lo que Dios ha predestinado para ellos, cuando acaben las obras en esta tierra, de modo que el descanso final del cristiano significa que sus obras en la tierra han concluido. Eso es una implicación del texto, ¿sí? En esos términos está hablándole el autor de la carta de los Hebreos a aquella iglesia que está atribulada. Vendrá el descanso. Es decir, que el autor de la carta de los Hebreos estaría en desacuerdo con el argumento predominante en la iglesia cristiana hoy, de que están viviendo su mejor vida en este momento. Él está diciendo, nuestra mejor vida vendrá después. Sí, podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Sí, podemos crecer. Sí, podemos vivir incluso en la abundancia del Señor. Pero iglesia, entiende, dice el autor de la carta de los Hebreos, en un contexto de persecución, tu descanso no es en esta tierra, sino en aquella nueva tierra. Entonces, eso implica, lo que está diciéndonos es que iban a descansar cuando su tiempo en esta tierra hubiese concluido. El tiempo de trabajo y sufrimiento, les está diciendo, tendrá un fin. No será por toda la eternidad. Los creyentes disfrutarán de su herencia en el Señor. Si tú vas a Apocalipsis 21:3, apoya lo que estoy diciendo, porque les dice, oí una fuerte voz, Apocalipsis 21, versículo 3 al 4, oí una fuerte voz que salió del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen más. Cuando tu tiempo en esta tierra termine, entraremos, dice el autor de los Hebreos, al reposo prometido del Señor. Lo que está diciendo es, no te acomodes, iglesia. Persevera en la fe. Hay mucho que hacer en nuestra vida mientras Dios te lo permite hacer. En nuestro proceso de crecimiento, de maduración espiritual. Tenemos que seguir avanzando, mortificando la carne en nosotros, haciendo morir las pasiones pecaminosas en nuestra vida. Esos pecados remanentes que dice el apóstol Pablo en Romanos 6 y 7. Tenemos que seguir creciendo. Llegará el momento, dice, en que nuestras lágrimas serán secadas por Él. Ya no habrá más tristeza, ni más muerte, ni más dolor, porque ya no existirán más. Bienvenido al reposo del Señor. Pero también implica que esa terminación de obras está apuntando a una obra superior por la cual podemos entrar a ese reposo. Y por supuesto, implica la obra mediadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 6 al 7. Este es Juan diciéndonos, también dijo, todo ha terminado. Y esta frase la encuentras en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él dice, consumado es, tetelestai. Todo ha terminado. No solamente nuestro tiempo en esta tierra, no solamente es nuestra obra aquí en esta tierra terminaría y podríamos entrar al reposo, pero también podemos entrar al descanso eterno, al reposo del Señor, al reposo divino, a nuestro sabático real, por medio de la obra de Cristo Jesús terminada. Apocalipsis 21, 6, 7 también dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores, la perseverancia,
heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Nuevamente, el argumento de Juan es el mismo argumento del autor de la carta de los Hebreos. Persevera en la fe. Así como el Señor descansó de su obra, también nosotros descansaremos de las nuestras. El descanso en este sentido implica una obra terminada. Lo que quiero enfatizar es, usando el mismo argumento del autor, es que el reposo es posible solo porque todo ha sido consumado. Eso nos lleva a apuntar que el reposo hoy sigue presente para sus hijos por medio de Cristo Jesús. Hoy Jesús sigue siendo nuestro verdadero reposo. El descanso solo tiene sentido cuando una obra se acabó. El descanso del Señor no es ausencia de trabajo. Escuchen bien esto porque es importante para nuestra vida práctica. El descanso no significa que dejamos de trabajar. No significa que no hay una obra por hacer. Lo que quiero enfatizar, usando el mismo argumento del autor, es que debido a la obra de Cristo Jesús podemos entrar en el descanso, pero esa obra nos lleva a hacer obras de santificación en nuestra vida. Muriendo más al pecado, y lo que el autor de la carta de los Hebreos está diciendo: entren, procuren, en lugar de rechazar el evangelio, aférrate a él. El descanso en el Señor no es ausencia de trabajo, sino la consecuencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso tiene dos implicaciones, presente y futura. Presente, que tú y yo confiemos en la obra consumada del Señor Jesús y vivamos acorde a lo que Él ha escrito en su palabra. Y número dos, que ese descanso en el Señor presente nos garantiza su descanso en la promesa futura, debido a lo que Él está haciendo en nosotros hoy y lo que ha hecho. Se nos llama, hermanos, a perseverar en la fe, para que podamos decir, como el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Eso es perseverancia. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El clamor implícito del autor de la carta de los Hebreos es que detengas todo tipo de vida que no glorifica a Dios. Que te detengas de hacer todas aquellas cosas que no te alimentan espiritualmente. Que te detengas de todo tipo de esfuerzo humano o en la carne. Y en lugar de eso te esfuerces en seguir la voluntad de Dios y descansar en la obra de Cristo para tu vida. Permíteme mostrarte este mismo argumento en la misma carta de Hebreos, Hebreos 6, no está en las pantallas para que lo puedas buscar, Hebreos 6, versículo 11 y 12, y dice así: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos, que dice, perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos la soberanía de Dios y la respuesta humana. Nuestras obligaciones, nuestra responsabilidad delante de Dios es no ser perezoso y perseverar en la fe. Mira lo que dice el mismo autor en el mismo capítulo, en el versículo 17 y 18, Hebreos 6. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza. Tú ves la voluntad de Dios aquí, pero también ves la responsabilidad del creyente, porque Él dice, los que hemos buscado intensamente el refugio en el Señor. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El mismo argumento en Hebreos 4:11. Hermanos, perseveren en la fe. Hermanos, perseveren
hermanos, caminen, avancen. Por tanto, esforcémonos por entrar. Todos los que han nacido de nuevo entrarán en ese reposo. Sí, amén. Pero nuestro trabajo es vivir cada día esforzándonos por testificar de esa obra en nuestra vida. El apóstol Pablo lo decía de otra manera. ¿Qué entonces diremos? Como abunda la gracia, abundaremos en pecado. Y él dice, de ninguna manera. Porque el pecado ha muerto a nosotros. Y este es el mismo argumento en la carta a los Hebreos. Filipenses 2:12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quiénes deben ocuparse? Nosotros los creyentes. Pero mira lo que dice el versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o su buena voluntad. Vemos la soberanía de Dios, vemos el deseo de Dios, pero también está la responsabilidad de los creyentes de mortificar la carne en sus vidas. Ese llamado a la perseverancia es un llamado a la santificación. Es un llamado a vivir en santidad para la gloria de Dios. Esforzarte por descansar parece algo contradictorio, pero es la forma del autor y de Dios llamarnos a descansar en la suficiencia del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso el autor termina con estos versos, versículos 12 al 13, que creo yo hemos escuchado en muchos lugares, ¿no? Se suele citar ese texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Quizás hemos leído la mayoría de las veces este versículo con un aspecto positivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¡Wow, qué poderosa! Y no estoy diciendo que está mal leerla de esa manera, pero debes leerla en su contexto. Eso es juicio. Esto te expone. Recuerda que en el contexto está diciendo que podríamos apartarnos de la fe, ser incrédulos de corazón, ser tercos de corazón. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú podrías engañar a las personas que están a tu alrededor, pero jamás engañarás al Señor. Solo asómate a su palabra y te desnudará completamente. Y te hará saber si estás caminando en la fe o no. Y te hará saber si estás madurando o no. Porque es tan poderosa, es tan viva y tan eficaz que desnuda tu argumento y te expone delante de él para que puedas arrepentirte y volverte al Señor. La palabra de Dios probará tu corazón. En el contexto se está centrando en la eficacia de la palabra de Dios para el juicio de Dios. Lo que dice aquí implica más ampliamente para qué es la palabra de Dios, ¿no? Es un juicio, pero también podemos tomarla como un argumento para salvación. La palabra se compara con una espada de doble filo. El punto es que la palabra derribará cualquier argumento de cualquier hombre que no quiere obedecer la palabra de Dios, que no quiere obedecer al Señor. Te expondrá, te desnudará. Hasta lo más íntimo, lo más profundo de tu ser, la palabra de Dios te expondrá. Tú puedes pelear conmigo con tus argumentos morales. Sí, pero tú no puedes pelear con tus argumentos morales y salir victorioso. La palabra de Dios es poderosa para derribar tus argumentos morales, para derribar tu religiosidad. Por eso es que nos cuesta tanto venir a la Escritura y leer la palabra de Dios. ¿Qué significa que penetra hasta lo más profundo, hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos? La respuesta está ahí en el texto. Mira lo que dice. Versículo 12, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para que discernir
los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que significa que penetra hasta el alma en lo más profundo de las coyunturas y los tuétanos. No significa que somos un ser tripartito. No está hablando de eso. Está hablando de la eficacia, del poder de la palabra de Dios, de que tú no puedes esconderte delante de un Dios santo. Sé que se ha usado este texto para argumentar y justificar una triple composición del hombre, para justificar la distinción entre espíritu, alma y cuerpo. Pero no dice eso, no enseña eso, no es su argumento. Creo que llegar a ese tipo de conclusión a partir de este texto es una especulación y mucha creatividad. Porque lo que está diciendo es que tú no puedes esconderte de Dios. En el contexto está enfatizando y está describiendo de manera gráfica la profundidad del poder de la palabra de Dios de desnudar el corazón del hombre. Lo que quiero decirte en palabras más simples es que Dios sabe si tú crees o no. Dios sabe o no. Dios sabe si tú le amas o no. Dios conoce cada uno de sus pensamientos y Dios conoce las actitudes de tu corazón. Nada del orden creado puede ocultarse a Dios. La palabra de Dios dice, pone todo al descubierto, pone todo en la superficie. Nuevamente, por eso nadie debe pensar que puede escapar del juicio de Dios. La palabra lo expone. Por eso el ánimo del autor de los Hebreos, en lugar de recurrir a nuestra inteligencia humana, a nuestros argumentos morales y legales, nos dice, ve y refúgiate en la palabra del Señor que te muestre dónde estás. Y puedas arrepentirte confiando en la suficiencia del sumo sacerdote, que es su siguiente argumento. Suelo escribir estos 7 puntos al inicio o al final de mi Biblia para recordarme lo que es la palabra de Dios. Hay mucho más que decir, pero me encanta leer esos 7 puntos. Quiero compartirlos contigo. La palabra de Dios es una espada que descubre el corazón. Es decir, todo argumento mío va a ser derribado por el carácter eficaz, preciso, vivo de la palabra de Dios. La palabra está representando exactamente el carácter de Dios. La palabra de Dios es un espejo que nos expone. Cada vez que tú vengas a la palabra de Dios como ese espejo, no hay duda que el espejo de la palabra de Dios mostrará la realidad de tu condición espiritual. La palabra de Dios es una semilla que germina, crece y da fruto. Por supuesto, si estamos creciendo en la palabra de Dios, habrá fruto en nuestra vida. Si estamos viviendo acorde a la palabra de Dios, habrá fruto en nuestra vida. La palabra de Dios es la leche espiritual que nutre el alma. Por eso es que quizás vivimos con esa desnutrición espiritual en nuestra vida, porque no estamos alimentándonos del pan de vida, de la leche espiritual. No estamos comiendo sólidamente. La palabra de Dios es una lámpara que brilla, y déjame decirte que en un mundo oscuro como en el que vivimos, tener una lámpara no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos leer la luz de Dios, la palabra de Dios, para alumbrar nuestro camino y nuestra vida a diario. La palabra de Dios es el fuego que consume y el martillo que quebranta. La lectura superficial lo que ha producido en nosotros es simplemente arrogancia, pero cuando tú lees la palabra de Dios y eres expuesta a ella, quebrantará tu corazón. Porque te mostrará lo grande y maravilloso que es Dios, y te mostrará lo inútil que eres ante un Dios santo. Cada vez que vienes a la palabra de Dios, Él mostrará lo santo que es, lo santo que es, lo lejos que está de nosotros. Y nos mostrará nuestra condición y la necesidad que tenemos de Cristo. Aplastará como un martillo nuestros argumentos, nuestro orgullo. Será un fuego que consume nuestro orgullo y nuestra jactancia. ¿Qué necesitamos hacer? Es pasar más tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, como nos ha enseñado el autor de Hebreos y como dice Juan capítulo 1. Él es el Logos, es la palabra.
Por tanto, mi ánimo para ti es que tú puedas crecer, madurar, caminar, disfrutar, deleitarte, aprenderte la palabra de Dios, meditar en ella, crecer en ella, madurar con ella. Hoy es el día del descanso y hoy el Señor lo tiene disponible para todos de nosotros. No hay manera en que podamos descansar sin la obra de Cristo en nuestras vidas. Si un autor estuviera a favor de judaizar la iglesia, el apóstol Pablo no hubiera escrito Gálatas. Y el autor de Hebreos no nos estuviera diciendo, no necesitas regresar al rudimento antiguo. Está diciendo, ven y concéntrate en el Señor. Jesús concede un descanso mejor, concede un descanso superior, un descanso eterno, un cese de esa fatiga y el trabajo de la vida diaria de un mundo caído. Nos ofrece un lugar de reposo eterno donde ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni lágrimas. Hoy es el día para esforzarnos a entrar en ese reposo, viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Si tú vienes a la palabra de Dios, te garantizo que encontrarás cómo te encuentras y la necesidad tan grande que tienes del Señor. Hoy esfuérzate por entrar en ese reposo. Hoy el Señor sigue siendo clemente y compasivo. Por eso quiero terminar con el Salmo 95. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengan ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos. Porque Dios es grande, es el Señor. Porque Dios grande es el Señor. Y Rey grande sobre todos los dioses. En cuya mano están las profundidades de la tierra, suyos son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Dios sigue siendo misericordioso, pero recuerda esto, Él es un Dios justo. Amén. Y juzgará justamente nuestras vidas. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande de meditar en tu palabra. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Señor, usa esos tiempos para exponer nuestro corazón ante un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos a ver en nuestra vida, Señor, las áreas en las que estamos esforzando nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad, Señor, viviendo por nuestras propias obras, en lugar, Señor, de reposar y descansar en la obra consumada, en la cruz del Calvario, por medio de Cristo Jesús. Señor, que recordemos que en esta tierra es un mundo caído, Señor. Incluso el apóstol Pablo nos recuerda que la tierra gime una. El día, Señor, que entrará y vendrá ese reposo. Y nosotros, Señor, deberíamos anhelar, tener grandes expectativas, parándonos sobre nuestras puntas, viendo hacia adelante lo que tú has preparado para tus hijos. Pero nuestro trabajo hoy es perseverar en la fe para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, a caminar con confianza, con fe, con convicción, para honrarte a ti en todas las áreas de nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.